Menéndez, no la veo, porque bueno, no se ve a todos. La idea de hoy va a ser parecida a la de la semana pasada, porque les confieso que me gustó el formato, me pareció mucho más activo que el que habíamos aplicado en la primera clase, que es la participación de Leticia, que está acá con nosotros, y de Susana, que la quería presentar. Susana es asesora en el Congreso de la Nación, en el Senado, particularmente desde hace muchísimo tiempo, y ha estado siempre muy cercana a las secretarías parlamentarias, que son las que llevan adelante las reuniones de Cámara. Por eso me interesaba mucho que ella estuviera, porque el Senado sería un poco como una legislatura provincial en términos de número. Leticia nos hablaría de las dimensiones de las sesiones en un consejo deliberante, y yo ahora en la primera parte que quisiera retomar un poco el tema del procedimiento parlamentario, para después entrar en términos generales en procedimiento en las sesiones. Este curso de procedimiento parlamentario ha tenido principalmente hemos tenido la idea de marcar principios o reglas muy generales para que después ustedes las puedan aplicar directamente mirando la normativa local. Por supuesto que cuando tengan algún tipo de inconvenientes o conflicto con lo que les estamos contando y la normativa que ustedes tienen que aplicar, nos cuentan, ya sea por el Zoom o si no, nos escriben. Hemos recibido varias consultas esta semana, algunas sencillas, otras un poquito más complicadas, y tratamos de ver si las podíamos resolver. Por el PowerPoint, no sé, Guillermo, si ya les pasaste los PowerPoint anteriores, y ahora me podés poner el PowerPoint de hoy y contestar si ya tienen el PowerPoint de días anteriores. Bueno. Sí, lo tienen. ¿Lo tienen? Bien. Bueno, lo podés poner en presentación para que no esté, desde el comienzo, para que no esté al lado bueno, como quiera, desde el principio eso. Bueno, la idea de hoy es, antes de avanzar quiero contarles, acá la veo a Susana, antes de avanzar quiero contarles que todos estos cursos son apoyados por la Fundación Konrad Adenauer, a la cual le agradecemos toda la asistencia que da la Escuela de Dirigentes. Venimos trabajando con ellos hace muchísimo tiempo, así que, digamos, muchísimas gracias. No sé si está Mónica Ben, que suele acompañarnos, pero bueno, quería hacer extensivo este agradecimiento. Hablemos primero para hablar del procedimiento parlamentario y las sesiones. Me gustaría primero retomar y sintetizar un poco lo que vimos hasta ahora. Si podemos pasar a la primera diapositiva. Siempre me gustó esta definición de procedimiento parlamentario de Asunción García Martínez. Ella es española, trabaja en el en la Cámara de Diputados, en las Cortes españolas, y dentro de las Cortes es parte del equipo de asesores de carrera de las Cortes, y esta fue de su tesis doctoral. Después siguió escribiendo, pero ella define ahí que el procedimiento legislativo es una sucesión de actos, como lo leen acá, concatenados, a través de los cuales el Parlamento forma su voluntad para el ejercicio de sus funciones. Si podemos pasar a la otra. Hablamos de un conjunto de actos jurídicos. Ustedes saben que los actos jurídicos son hechos voluntarios, lícitos, que están dentro de un cierto ordenamiento jurídico, que sería en este caso el procedimiento, y la definición que les mostré dice que los actos se concatenan, o sea que se encadenan, o sea que uno va tras otro. Después vamos a ver si hay posibilidades de saltar, por ejemplo en el caso de la sesión, este orden, pero en principio están encadenados. Lo importante en esta concatenación o encadenamiento de actos es que están dirigidos a un fin. Y si bien todos estos días hablamos de legislar, como que el procedimiento legislativo está ordenado para legislar, no solo lo está para legislar, sino también para ejercer la función tal vez más importante del órgano legislativo, que es la de controlar.
Yo solía decir hace un tiempo que controlar era más importante que legislar, lo mantengo, pero creo también que en este momento que tenemos que hacer una profunda transformación en nuestro país, legislar va a ser también una actividad central. El tema de controlar también es legislativo, es parte de la legislación, porque cuando uno constituye, por ejemplo, una comisión investigadora, o cuando pide informes, o cuando cita a un funcionario del Departamento Ejecutivo, o a nivel nacional, o a nivel provincial, un ministro, etcétera, para que nos informen, en realidad lo que hace el órgano legislativo es estar analizando la información que recibe en términos de ver qué es lo que debe modificar desde la legislación para que la situación aparentemente que, digamos, no beneficiosa que está teniendo lugar se pueda corregir. O sea que la mirada también, no sé si me entienden, es legislativa, es de legislar en la materia de control. Fundamentalmente las comisiones investigadoras, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el hecho en sí, el tema del delito en sí y demás, hay que comunicarlo a la justicia, no queda en sede del órgano legislativo. También me interesa ver que esa definición dice que estos actos jurídicos se ordenan para generar la voluntad del órgano legislativo. Y en esto de la voluntad del órgano legislativo me gustaría que siempre piensen en términos de que la decisión política o voluntad del órgano es algo que evoluciona. Estamos como en un cauce dentro del cual comienza a partir de una decisión de un legislador o de varios legisladores que presentan un proyecto, que como se trata de un proyecto, aunque tenga firmas, diríamos que es una decisión, digamos, individual, va a pasar a la comisión, que ya vimos la semana pasada, y que ahí esa decisión individual se convierte en una decisión grupal, del grupo de la comisión, que va a aconsejar al recinto y recién ahí se va a convertir, cuando es aprobado, en una decisión del órgano, en una decisión colectiva. ¿Por qué digo que miren esto de cómo evoluciona o cómo va a través de este cauce la decisión política? Porque a mí siempre me gusta que cuando uno está sentado frente al acto parlamentario lo analice, lo desmenuce, ¿no? Entonces uno puede, a veces me dicen, bueno, pero los otros días justamente pasó que me dijeron, no vamos a mandar esto porque en realidad el proyecto, el dictamen de la comisión es igual al proyecto, es lo mismo. No es lo mismo. A pesar de que el texto sea el mismo, pasó por una comisión donde hubo una serie de legisladores que decidieron que el proyecto que estaba, la iniciativa que estaba contenida en el proyecto era la que ellos aceptaban como decisión grupal. Podrían haberla cambiado o podrían haberla rechazado. Entonces, no hay que confundirnos cuando trabajamos. Tenemos que ver todos los pasos. Y aunque la iniciativa sea igual que el dictamen y el dictamen sea igual que la sanción, en realidad son tres instancias diferentes donde en las tres hubo una decisión que se tomó. En ese caso, la decisión fue de tomar el acto precedente como propio, pero hubo una decisión de tomarlo como propio. ¿Queda claro esto? No sé si alguien va mirando el chat. Por ahí Susana o me pueden decir Leticia, y cuando ustedes quieran intervenir también háganlo. Pasemos a la otra. Entonces, ¿qué supone el procedimiento parlamentario? Supone, como dijimos, pluralidad de actos jurídicos. Estos actos jurídicos son voluntarios y se encuentran ordenados previamente y tenemos normas constitucionales, legales y reglamentarias que ordenan el procedimiento. Se ordena hacia un fin, como dijimos, que puede ser legislar o controlar, y acá hay algo importante, que estos actos son realizados por una pluralidad de personas y órganos. Esto es muy importante porque el procedimiento parlamentario no está solo en cabeza del legislador. El procedimiento parlamentario tiene distintos actores. Tiene el legislador, por supuesto, como el actor principal, pero tiene los asesores, tiene los funcionarios, secretarios de comisiones, los funcionarios que están en el recinto, tal vez, que son los secretarios, prosecretarios, tal vez si ustedes vieran en YouTube una sesión de la Cámara de Diputados y se fijaran al frente, van a ver cuántos actores hay
en el tema de la sesión, que son funcionarios que están de alguna manera controlando, supervisando, midiendo, contando, registrando el trámite parlamentario. Van a ver los secretarios sentados al lado del presidente, van a ver los prosecretarios al lado de los secretarios, van a ver los taquígrafos enfrente, van a ver posiblemente, no los van a identificar porque no tienen nombre, pero seguramente atrás está el director de comisión, el director de mesa central, es decir, toda una serie de funcionarios que están asistiendo ahí. Y en un consejo verán al secretario que va a estar siempre dando vueltas y estando en la sesión, y cuanto más en una legislatura verán también secretarios y otros funcionarios. Por eso es importante. Pero no solamente hay funcionarios y legisladores, sino que hay ciudadanos. Y los ciudadanos lo vimos la semana pasada, cómo intervienen en el tema de la comisión, y también les contó la doctora Piscitello de la manera que pueden presentar proyectos. Pero acá también en el recinto, vamos a ver más adelante, alguna forma de participación de los ciudadanos, aunque parezca raro lo que les estoy diciendo. Y después, ¿por qué puse órganos? Porque puede haber dependencias dentro del órgano legislativo. Puede haber una comisión un área, una dependencia que asesore a los legisladores, puede haber una biblioteca, puede haber, no sé, un área de análisis de las leyes, una comisión de presupuesto, de una oficina de presupuesto, como tenemos en el Congreso Nacional, etc. O sea, no solo hay personas, sino también hay órganos. Pasemos entonces, y después voy a parar. ¿Qué implica el procedimiento parlamentario? Implica mayor transparencia en el proceso de formación de la decisión política. Yo les cuento que desde que estoy en QL y estoy respondiendo cuestiones de los consejos deliberantes y de legislaturas provinciales, conflictos en general, la mayoría de ellos tienen que ver con un problema de transparencia. La mayoría tienen que ver con un problema de transparencia y un problema de publicidad de los actos de gobierno. En realidad, lo que nos pasa es que se ha venido haciendo las cosas de una manera que generalmente viola el reglamento, a veces lo viola de una manera impensable, pero se ha acostumbrado, acá Leticia me asiente, se ha acostumbrado a decir que eso es lo que vale, que eso es lo que hay, digamos, y en todo este tema el problema es que no hay transparencia. Por eso, desde la oposición en los consejos deliberantes y desde la oposición en las legislaturas, el tiempo bien aprovechado es tiempo donde insistamos en la transparencia. Queremos ver el procedimiento, queremos que nos notifiquen, queremos ver toda la información que hay sobre los proyectos, queremos que la gente pueda acceder, queremos que todos los dictámenes y todos sean públicos. Es decir, es central para nosotros como oposición y sobre todo para fortalecer los órganos legislativos locales. Por supuesto que el procedimiento parlamentario nos permite absolutamente someter la actividad legislativa al ordenamiento jurídico, porque como ya les dijo Mercedes el primer día, en este ordenamiento jurídico tiene normas constitucionales, nacionales, provinciales, normas legales, nacionales, provinciales, de acuerdo a cada jurisdicción, y va a haber también usos y costumbres que han adquirido ya el carácter prácticamente de norma. Después nos permite, por supuesto, la intervención y participación de las minorías. Si no hubiera procedimiento parlamentario sería muy difícil proteger a las minorías dentro del Parlamento, y es muy importante que la minoría esté al tanto y conozca el reglamento para saber qué herramientas tiene ahí adentro para defenderse, y por supuesto la participación de la ciudadanía, que al ser transparente, estar sometida a ley y ser público, la ciudadanía tendría que poder ingresar y el órgano legislativo tendría que poder convocarla. Y todo esto lleva a algo que acá lo marqué en rojo, porque es algo de lo que en realidad estamos empezando a hablar en la Argentina, que habla de la mayor racionalidad en el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo viene esto? Durante mucho tiempo, digamos, estuvo estudiando, mirando, quienes se ocupan del tema parlamentario, el tema de la hiperlegislación. Entonces se dice, acá hay un problema, que el problema hay demasiadas normas y que hay entonces es todo muy conflictivo, y en realidad el problema encima es que las normas son de mala calidad. Entonces empezó a hacerse cálculos muy extraños de achicar órganos legislativos, de hacer que legislen menos, de acotar niveles de asesoramiento o recursos para el asesoramiento y demás. Hasta que de pronto autores españoles como Manuel Atienza empiezan a hablar de que lo que pasa es que hay que llevar la racionalidad que se le exige a un juez en la sentencia al ámbito legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
a través de un procedimiento parlamentario de calidad, transparente y público, y legisladores que fundamenten sus decisiones, tanto en la iniciativa como en el dictamen de comisión, como en el voto en el recinto, vamos a lograr tomar decisiones más racionales. Por eso se dice hoy en día que la hiperlegislación no se cura con mayor calidad técnica legislativa. No es porque yo aprenda a redactar mejor las leyes que voy a solucionar este entuerto. Lo voy a solucionar en cuanto empiece a ser más racional el legislador y todo el entorno parlamentario en la toma de decisiones. Guille, pasemos. Bueno, voy a parar ahora y no sé si quieren agregar algo, Leticia, y mientras tanto voy a ir mirando las preguntas, si hubo preguntas. A mí me gustaría sumarte en la cuestión del deber de control del órgano legislativo, que vos bien lo decías, más allá de generar ordenanzas, minutas, resoluciones, como hablamos en la clase anterior, el control, y creo que eso es algo también que seguramente cuando demos presupuesto, que es algo que si hay concejales acá, que seguramente los hay en la charla o que están cerca de concejales, saben que las cuestiones presupuestarias es una de las cuestiones con mayor discusión o mayor cuidado dentro de los legislativos y sobre todo cuando hay que votarlo. Pero, por ejemplo, acá en la ciudad nos está pasando, y lo transmito a todos los consejos, que cuando uno habla de control, claramente el control es hacia el Ejecutivo porque tiene el poder de ejecutar y dentro del erario municipal, del dinero de toda la ciudad, el presupuesto del Ejecutivo es el que más dinero se lleva por las distintas secretarías. Pero también hay que entender que el control no debería ser solo al Ejecutivo. Los parlamentos, los consejos también deben tener un control presupuestario de los pasos administrativos. De hecho, este año, por ejemplo, fue noticia el aumento presupuestario que tuvo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por lo menos en provincia de Santa Fe, no sé si lo han escuchado, donde superaba más de un 80% y en otro caso el 60%, y se planteaba, bueno, ¿a qué se debe ese aumento? Porque eso también impacta cuando en las ciudades, que los que están en las ciudades deben saber que en los presupuestos el Consejo obviamente tiene un presupuesto propio y hay que llevarlo adelante. Así que creo que el control en los órganos legislativos también se debe dar, Ale. Creo que eso, obviamente, el mayor esfuerzo tiene que estar en el Ejecutivo, porque es el que más ejecuta el dinero del erario municipal, y me sumo a lo que justamente vos decías, de esto de la manera de hacer las cosas. Muchas veces pasa que hay legisladores de mucho tiempo, o se incorporan maneras de hacer las cosas que se dice, bueno, siempre se hizo de esta manera. Por eso siempre hablábamos de rever los reglamentos internos, tener siempre encima las leyes orgánicas. Yo me adelanté a decirle lo de las ordenanzas de contabilidad, porque uno se encuentra en todos lados y sobre todo en los consejos esta cuestión de, bueno, siempre se hizo así y nadie dijo nada. Entonces creo que, como dice Alejandra, cada vez vamos a profesionalizar más la política, a ser más técnicos, y eso también nos hace que seamos más ordenados y más eficaces en el órgano que nos toque estar. Gracias, Leticia. En este tema de que siempre se hizo así, los otros días tuve una consulta que quedé realmente sorprendida, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Constitución dice que para la selección de los jueces se necesita una determinada mayoría, y resulta que la cambiaron por vía de un uso y costumbre y metieron eso dentro del reglamento. ¿Qué hicieron? Cambiaron presentes por total de la Cámara. Entonces, la mayoría absoluta de los presentes no es lo mismo que 2/3 la mayoría absoluta de las cámaras no es lo mismo que el 2/3 de los presentes, pero como 2/3 parecía mucho más, estaban pensando que tenían una mejor, digamos, una mayoría más agravada. El tema es que lo venían aplicando. Una persona que me llama y me dice, pero yo no lo encuentro en ningún lado y la Constitución dice otra cosa. Digo, sí, si la Constitución dice otra cosa, esto que han hecho, por más que digan que es una costumbre, acá es más grave porque lo plasmaron en el reglamento, ¿no? Pero a eso me refería, por eso coincido. Acá había una pregunta que dice, bueno, Mariano Moroni dice, bueno, en el caso de la función de control del órgano legislativo están los informes de auditoría, los controles que realizan los ministerios y entes autárquicos, etcétera. Sí, por supuesto, no solo está esto,
sino que también hay un montón de informes que nos pasamos un tiempo muy importante con Susana tratando de relevar para nivel nacional, de todos los órganos del Estado, o no son del Estado, como el Defensor del Pueblo, o el Procurador Penitenciario y demás, que deben brindar al Congreso y que nadie los está mirando, nadie los mira. Porque también nos parece que nosotros en una ley ponemos, o en una ordenanza, bueno, que deberá brindar un informe anual al Consejo, un informe, pero si después nadie lo mira, es una pérdida de tiempo en realidad. Nos quedamos tranquilos porque dijimos, no, lo estamos controlando, va a tener que sentarse a hacer un informe. Y la verdad que después nadie lo lee, entonces esto tampoco sirve. Después está Fernando Santos, que dice una cosa que me preocupa muchísimo: ustedes nos enseñan las normas, procedimientos y actos, y realmente todavía el Congreso de la Nación no designó a las comisiones. Bueno, esto es así, no podemos resolverlo nosotros, es un problema de los números mágicos, como siempre dice Silvia Los Penatos, no tenemos los números para hacerlo de otra manera, y tampoco la forma de hacerlo, porque en cada sesión se están pidiendo que se integren las comisiones. Imagínense que los legisladores también están ansiosos por estar en estas comisiones, pero bueno, no podemos resolverlo más que democráticamente, haciendo las solicitudes, haciendo que los bloques lo pidan y demás. Te sumo, Ale, a lo que decía sí. Fernando, es un poco lo que estábamos diciendo, por eso yo digo que es importante que los concejales, tal vez no se entendió cuando arranqué a decirlo, concejales, diputados, porque siempre cuando se habla de control parece que el control es solo al Ejecutivo, el control es sobre el erario municipal o sobre el erario del Estado, el dinero del Estado, sea de donde sea el gasto. Por eso es importante, ya sea en cada provincia, en cada consejo, depende del estamento que hablamos, tener las leyes, ya sean financieras, todas las leyes que podamos tener, ni hablar la Constitución como lo decías vos, Ale, pero lo que digo es tenerlas, porque es como vos decías, muchas veces cuando uno ingresa a los consejos, porque estamos llevando, yo lo que trato de sumarlos es de llevarlo a la práctica, porque una cosa es estar acá hablando, cuando uno está en un consejo, uno trata de contarles a ustedes las experiencias que a veces tiene, tal vez en los consejos de ustedes esto no pasa, pero como dice Alejandra, muchas veces pasa que vos ingresás y te dicen, no, pero esto acá siempre se hizo de esta manera, o discuten y dicen, no, pero la mayoría en tal situación es de otra, como decía Alejandra. Por eso, como dice Fernando, lo importante es que cada uno, desde el rol que esté, tenga esas leyes, tenga esos reglamentos, los lea, recurra y no se deje llevar por las prácticas habituales del órgano en el que esté. Bien. Acá hay otra pregunta, que es si la oposición al gobierno ejecutivo puede marcar la agenda, que pregunta Graciela Fernández. Es bastante difícil marcar la agenda. Se puede hacer con esto de, digamos, llevar la agenda afuera del Congreso y hacer que sea la ciudadanía la que te ayude a marcar la agenda. A veces se puede, a veces no es muy sencillo. De todas maneras, la oposición tiene que tener una agenda y tiene que hacerla pública. Y esa agenda tiene que, en lo posible, estar en relación con lo prometido durante la campaña, o por lo menos con lo que es lo que el grupo político está prometiendo antes de llegar al órgano legislativo. Después hay otra pregunta de quién controla la cantidad de asesores que tiene cada legislador. Eso depende, a nivel nacional es de una forma, en cada provincia es de otra forma, y a nivel de los concejales tendrán o no tendrán asesores. En realidad no es tan importante la cantidad, porque cuando uno estudia el presupuesto, a pesar de que se nos dicen barbaridades, a los órganos legislativos somos una parte muy chica del presupuesto. Entiendo que hay que hacerlo bien y que habría que controlar la calidad de los asesores, que es otra cosa. Y habría que buscar una forma de financiamiento para que el legislador no se vea obligado a tener que utilizar las designaciones de los órganos legislativos para mantener su agenda política, y pueda separar esas cosas, o sea, que pueda tener su gente en el área política y su gente en el área parlamentaria, ya que la función es difícil. Bueno, a ver. A principio del año, dice Ramón, el presidente de la Nación determina el temario a tratar. Puede ser que las cámaras procedan con libre iniciativa. Sí,
el temario del presidente es, él informa lo que quiere tratar, lo mismo lo hace el gobernador, lo mismo se hace a nivel local, después tendrá que mandar los proyectos o sumarse a algún proyecto que esté, pero los legisladores siguen presentando proyectos y demás. Inés nos dice, bueno, acá las preguntas están yendo un poco, ¿no? Si es difícil obtener información de programas que llegan de ministerios de provincia, de Buenos Aires o de Nación que se ejecutan en municipios. Sí, me imagino. Lo único que acá, y en esto es una experta Susana, una herramienta muy importante en estos temas son los boletines oficiales. Es decir, son muy pesados a lo mejor, pero cuando uno les agarra la mano, y nosotros en CUELE tratamos de lo que llega a nivel nacional y que es importante pasarlo, porque muchas veces es sorprendente que los legisladores tampoco saben. El otro día había un tema con la ley de la reglamentación de la ley de etiquetado frontal, había toda una movida y resulta que estaba saliendo la reglamentación en esos días. Entonces, bueno, hay que estar atento a eso. Bueno, voy a cortar acá, voy a cortar en Santiago y después vuelvo a él para seguir el procedimiento, si le doy lugar a Susana y a Leticia. ¿Cuáles son las características entonces del procedimiento parlamentario? En temas de duración o de plazos, la verdad que en principio el procedimiento parlamentario no tiene plazos, tiene algunas divisiones en etapas, como ya sabemos, iniciativa, comisión y recinto, tiene en algunas situaciones de cámaras unicamerales la necesidad que para algunos proyectos haya una doble lectura, por ejemplo. Hay posibilidad de un trámite urgente que establecen algunos reglamentos o que decide la Comisión de Labor, pero lo que yo quería hacer énfasis aquí es que no está bien ponerle plazos, porque al consenso se llega en 5 minutos o no se llega nunca en la vida del Consejo o del órgano legislativo. Los acuerdos no son una cuestión de tiempo. Está bastante bien con que tengamos normas que hagan caducar los expedientes para que si la gente tiene, digamos, si el legislador quiere volverlo a poner, lo ponga, y bueno, y eso. Pero embretarlo en plazos en realidad va contra lo que es la deliberación democrática. Y sobre todo la oportunidad y la conveniencia del tratamiento de los proyectos en determinado momento. La participación de las minorías, el procedimiento es central para esto, por eso hay que aprenderlo, más cuando estamos en el tema de somos minoría, estamos en la oposición. Tenemos derecho a estar en todas las etapas, tenemos derecho a presentar proyectos como minoría, tenemos derecho a firmar dictámenes, en los dictámenes que firmamos podemos hacer disidencias o podemos firmar un dictamen en minoría, tenemos derecho a participar en el recinto, ya sea en el momento en que se nos adjudique la palabra, es decir, las minorías deben estar siempre presentes, tenemos derecho a integrar las comisiones, tenemos derecho a ser informados, tenemos derecho a conocer todo el material existente, tenemos derecho a ser escuchados y que se nos den todas las herramientas necesarias para poder trabajar. En cuanto a la publicidad de los actos, tiene que ver con lo que ya vimos de transparencia, es central para el procedimiento parlamentario. En realidad todo el procedimiento es público, en algunos casos muy, muy excepcionales podemos tener una sesión de comisión secreta o podemos tener una sesión del plenario secreto. Eso no quiere decir que el resultado también sea secreto. Si uno puede cerrar la comisión para debatir un tema y después el dictamen, por supuesto, va a ser público. Lo mismo puede pasar en el recinto, pero yo no me imagino cuestiones de recinto cerrado, salvo a nivel nacional una guerra, digamos. Ya no creo que existan cuestiones hoy en día que puedan estar ajenas a la publicidad de los actos de gobierno. Y más con las leyes de acceso a la información, con las cuestiones estas de gobierno abierto y demás. ¿Pasamos? Bueno, acá era un poco lo que hablaba Leticia antes. ¿Cuál es el papel de la mayoría parlamentaria en el procedimiento parlamentario? La mayoría parlamentaria tiene que apoyar el proyecto del Ejecutivo, su plan de gobierno, si es que es parte del Ejecutivo. Lo vimos en los últimos días que esto no pasó, por ejemplo con el tema del FMI. Pero no solo tiene esta responsabilidad de apoyarlo, sino que también tiene que preocuparse porque el Ejecutivo cumpla con lo prometido y cumpla con el programa de gobierno ofrecido y cumpla con la ejecución de las leyes que le ayudó a sancionar en el Congreso. Tendría que ser
la mayoría parlamentaria la que insista por la reglamentación de las leyes, la que insista por la ejecución de las leyes, no siempre las minorías. Por supuesto, tiene que respetar a las minorías y llegar a las últimas consecuencias en los casos en que haya algún tipo de comportamiento que sea ajeno a las disposiciones reglamentarias o a la ley. Pasemos a la otra. Ahora, la minoría, acá viene lo de la agenda. Le puse opcional, pero después me di cuenta que está mal, es alternativa. Digamos, uno tendría que poder ofrecer una agenda legislativa. Siempre nos dicen, pero no se les cae una idea. No es verdad. La agenda alternativa está en los proyectos. Lo que pasa es que a veces no lo expresamos como lo tenemos que expresar, pero a lo mejor se está tratando un tema y hay 18 proyectos de la oposición que están trabajando sobre ese tema, pero como no se llevan al recinto y demás, parece que no hubiera una alternativa por parte de... Aparte, en el recinto nos focalizamos demasiado en el plenario en atacar a la mayoría, cuando en realidad tendríamos que tener un discurso más racional y mostrar, digamos, otro tipo de armas, como decir la cantidad de proyectos que hemos presentado, el inconveniente que hemos tenido para que esos proyectos se traten, la dificultad que ha tenido, las veces que hemos tenido que pedir el tratamiento y no se han dado, es decir, demostrar que tenemos una alternativa y que la estamos militando esa alternativa. También tenemos que evaluar la oportunidad y la eficiencia de las medidas que va a tomar la mayoría, porque en realidad podemos rechazar, pero no siempre rechazar, podemos acompañar. Esta es una prueba de lo que pasó el otro día con el tema del FMI. Analizamos cuáles eran lo necesario y lo conveniente, acompañamos la medida conveniente y no acompañamos las otras. Eso también hace parte de la función de la minoría. Pedir cuentas y explicaciones, que ya lo dimos. Pedir cuentas en el recinto también sobre el funcionamiento de las comisiones, pedir por qué no se constituyen, preguntar por qué, pedir que se cambien las comisiones a las cuales fue girado el proyecto, es decir, participar desde el recinto para movilizar las comisiones. Y controlar la ejecución de las leyes, un poco lo que decíamos del presupuesto, y sería ideal que pudiéramos hacer algún estudio, aunque sea mínimo, de qué es lo que le pasa a las normas cuando empiezan a correr su vida en la sociedad, y si es necesario volver a legislar sobre el tema. Susana, vos podrías mirar las preguntas y después me decís, porque yo veo que hay muchas y no estoy pudiendo. A ver, pasemos a la otra. Entonces, ahora ya para hablar bien de procedimiento parlamentario, ya vimos en las charlas anteriores, y lo aclaró bien la doctora Piscitello en la primera, que el procedimiento parlamentario en cualquier órgano en que nos encontremos se divide en 3 etapas: presentación de la iniciativa, el estudio y dictamen en la comisión, y la consideración y aprobación por la Cámara o por el órgano legislativo. Vuelvo a contarles lo que venimos diciendo siempre. Aunque a ustedes les parezca que esto para el órgano legislativo al cual ustedes forman parte o asesoran no vale porque es chico, porque son 3 miembros, no es así. Todo esto vale para cualquiera sea la dimensión del órgano legislativo. Esto hay que saberlo para después exigirlo. No importa si somos 3, 15, 25 o la cantidad de miembros, 250, ¿no? Pasemos. Bueno, no sé, Susana, si hay alguna pregunta particular sobre esto. Estoy con el celular, no puedo encontrarlas. Las veo bueno, cuando aparecen, pero no puedo ver un listadito. Yo se las digo, no te da problema. Por un lado, Dale, bueno, Ale, sigue saltando la cuestión del presupuesto y del control, por eso, no sé qué opinás, pero por eso decíamos que es importante hacer una charla justamente de eso, porque es va a haber muy un curso. amplio, Va a haber un claro, curso. para no irnos en las cuestiones presupuestarias, que está bueno, que comparto la duda que yo con Alejandra lo hablo siempre, pero nos iríamos mucho tiempo hablando solo de lo presupuestario. No, aparte tenemos un curso para eso y después va a haber en algunos conversatorios la presencia de legisladores hablando del tema. Así claro, por ejemplo, Diego, una de las cosas que preguntaba, Diego Vergara, dice, en el caso del presupuesto, ¿cuál es el tiempo ideal para hacer un buen proceso parlamentario? Por eso digo, lo podríamos ver. Bueno, después a Antonio, que decía que era la explicación que espera la sociedad de los políticos, por eso muchas veces la mala imagen que tienen, y la verdad lo tienen en general. Y otra de las preguntas, que es Graciela Fernández, dice, ¿quién es el responsable de formar las comisiones?
En realidad las comisiones, sería el Pleno el responsable de formar las comisiones, pero es una función que se ha delegado en la autoridad del presidente. Se podría retomar en algún momento, y más en situaciones como estas, en las cuales, por ejemplo, a nivel nacional no nos constituyen las comisiones. Yo creo que si de pronto en una sesión, pero lo que pasa es que siempre es el problema del número, no tenemos los números en muchas situaciones para hacer esto, ¿no? No sé qué opina Susana, que... Sí, en ese caso, bueno, lo que está pasando a nivel nacional en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, es una cuestión, como dice Alejandra, de números. En este caso el número es que hay como una paridad. La función la toma el Pleno. En realidad esa propuesta de los bloques parlamentarios, la integración. Digamos que lo que se discute en primera instancia es de tantos miembros tiene la comisión, cuánto le va a corresponder a un bloque, cuánto le va a corresponder a la minoría, etcétera. Y esa diferencia en este nivel de paridad en el que se está actualmente es lo que está dificultando y todavía se sigue peleando. Eso lo tienen un poquito más en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se aceptó, por ejemplo, que el Frente de Todos tuviera no solo mayoría absoluta de la comisión, sino además un aliado, siendo que la paridad es muy, muy cortita, porque son de 33 a 35, digamos, y quedan 4 que vendrían a ser los líberos, que estarían ahí funcionando para un lado o para el otro, de los cuales 2 actúan con ellos. Entonces, en las comisiones importantes, en este caso, las han conformado, pero que la oposición aceptara ese número que tenía que tener, con lo cual se le dificulta a la oposición llegar a tener algún tipo de dictamen en el que cuente con el apoyo, ¿no? Depende también del consenso y depende cómo esté también el otro bloque. En la Cámara de Diputados, bueno, pasa exactamente lo mismo. Yo creo que ahí es donde están discutiendo más porque es mayor cantidad de número de integrantes de cada una, y bueno, y son mayor cantidad de... Susana, tal vez ¿no? lo que está diciendo, lo que nos está contando Susana sirve un poco para apuntalar lo que yo venía diciendo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que las comisiones en realidad se proponen y se acuerdan y después se hablan y demás y terminan conformadas, pero si seguimos con una situación de trabazón institucional como tenemos, tal vez tendríamos que volver a las normas del reglamento, inclusive de la Constitución, que el Pleno es quien es la autoridad máxima, y de última decidirlo con los votos ahí. Lo que pasa que no nos darían los números tampoco, entonces ese es un tema. Bueno, Ale, Miguel Cano te dice, con respecto a lo que decías, si se puede incidir reglamentariamente para que se constituyan las comisiones en un tiempo determinado. En realidad no, digamos, no, incidir se puede pedir, pero claro, que se constituyan en un plazo determinado no. Se tendrían que constituir apenas empiezan las sesiones ordinarias, digamos, en los casos de renovación de Cámara. En los otros casos no tenemos problema, pero no hay un plazo que diga dentro de o que podamos exigir. Lo que sí, no podemos, no sé Susana, pero no podemos. Diego te pregunta... Perdón, Su. No, cuento una anécdota. En 2010 sucedió ya esta situación en la cual, bueno, eran los pedidos de la oposición, era un sistema también que estaba en una paridad importante de legisladores de uno y otro bloque, y se hicieron pedidos, se hacen las peticiones en el recinto, se han votado propuestas en el recinto, pero que en el fondo no llegaron a ser las conducentes, digamos. Todo eso provocó que se llegara a un tipo de consenso. ¿Por qué? Porque la parálisis, si no, de la Cámara era muy grande, no solamente porque no trabajaban las comisiones, sino porque el Pleno tampoco podía reunirse. Tenía reuniones acá por lo en menos, que sesiones... Por lo menos cuando hay un tema a nivel nacional que necesitan que funcione el Pleno, las constituyen, y eso está marcando las que hay, ¿no? Así que... Diego te pregunta, así terminamos con este tema. Bueno, sí, dale. Diego te pregunta si los miembros de las comisiones es proporcional a los dirigentes que se tiene. Es proporcional a los bloques, a la representación política que se tiene en la Cámara. Creo que me está diciendo eso, ¿no es cierto? Y entiendo que puede ser por eso. Bueno,
El procedimiento en el Pleno, vamos ahora achicando un poco este embudo, no antes, es reglado por normas constitucionales, ya dijimos, porque hay normas en la Constitución que dice que las cámaras deben, cómo deben funcionar, que no tienen que funcionar simultáneamente, cómo debe ser el quórum y demás. Hay normas reglamentarias, que son los reglamentos de las cámaras, hay normas legales, como las de caducidad de los expedientes, por ejemplo, y hay principios de derecho parlamentario, que son los que les voy a los que me voy a referir al final, y que es muy importante tenerlos en cuenta porque están por encima de las disposiciones reglamentarias, y los reglamentos tienen que estar basados en estos principios de derecho parlamentario y en las normas constitucionales. Después, el plan de labor para el Pleno, o sea, lo que va a tratar el Pleno se define por una comisión de labor parlamentaria, que si no la tienen a nivel local, sería algo, porque hay algunas legislaturas inclusive que no la tienen, es la decisión de las autoridades, digamos, de acuerdo a la representación política que tienen los que definen la labor. No lo he visto en el país, pero sí lo vi en el extranjero, que en lugares, por ejemplo, como República Dominicana, que no hay necesidad de establecer la labor porque los proyectos entran al recinto en el orden, en la fecha que tienen en que ha sido dictaminado. O sea que no hay ni más importante ni menos importante. Entró el dictamen, salió el 15, entra el 15, después el 16, 17 y así sucesivamente, algo que políticamente acá sería casi imposible de hacerlo. Pasemos a la otra. Lo que me interesaba ver de la Comisión de Labor Parlamentaria, y aquí le puse el artículo del reglamento de la Cámara de Diputados, pero en realidad ustedes tendrán en sus propios reglamentos normas, que prepara los planes de labor, prepara los órdenes del día, pero también la comisión es la que puede fijar horarios para votar, puede determinar, establece cuánto tiempo va a tener los oradores para participar, cuánto va a durar la sesión, de qué manera se va a votar. Es decir, hay una intervención de esta comisión muy importante dentro de la labor parlamentaria, que después les va a contar Susana, dentro de la labor del Pleno. Y el problema con esta comisión, en los lugares donde está, es que no es pública. Esta es la única comisión cuya actividad no es pública. Hay ONGs que han pedido durante mucho tiempo que esta comisión fuera pública, pero siempre el argumento que se tiene es que como aquí se cuecen los consensos más importantes, y están representados todos los bloques a través de sus presidentes, quieren tener la libertad de poder discutir o debatir, digamos, sin la presión externa que le daría la publicidad. Bueno, esto es debatible. ¿Podés volver para la anterior? Bueno, y que los proyectos luego en el Pleno se van a debatir en general y en particular. Esto también es importante tenerlo en cuenta en términos de funcionamiento, porque nos aclaran muchos conflictos. En general significa que lo que se está discutiendo es el tema en sí, en qué consiste lo que estamos tratando, no la parte dispositiva del proyecto. Entonces, uno podría ser que esté de acuerdo en aprobar una ley sobre determinada materia y por lo tanto vote en general a favor, pero después vote en particular negativamente, porque no le gusta cómo está reglamentada dispositivamente esa materia que él sí está a favor de que se trate. Esto yo sé que hay algunos que no están de acuerdo, yo estoy convencida de que así es, y también al revés, es decir, uno podría votar en general en contra, pero una vez que perdió la votación en general, uno podría participar para colaborar en la votación en particular, tratando de mejorar o de, digamos, cambiar alguna de las normas, aunque uno no esté de acuerdo con el tema que ya se aprobó en general. Pasemos a la otra. Bueno, entonces acá la pregunta que nos hicimos con las comisiones. ¿Hay realmente deliberación democrática en el Pleno? Y yo les puedo decir que sí y no. Porque esto que está listado acá, que ustedes ven, reglas previas, libertad de expresión, agenda, etcétera, son los puntos que quienes trabajan en temas de deliberación democrática consideran que es fundamental tener para decir que una deliberación es realmente democrática. La deliberación es un paso más allá del debate, porque el debate es el intercambio de posturas y la deliberación es cuando entramos a ver si en estas posiciones encontradas podemos hallar puntos en común y podemos llegar a una solución consensual.
¿Qué pasa con estas cuestiones en el recinto? ¿Hay reglas previas? Sí, lo hemos dicho varias veces, hay reglamentos, hay leyes, hay costumbres, hay ordenanzas que van diciendo cómo funciona el recinto, pero también sabemos que estas reglas previas las autoridades o la Comisión de Labor, reunidas en la Comisión de Labor Parlamentaria, las pueden cambiar. Inclusive uno podría, dentro del tratamiento en el recinto, digamos, apartarse del reglamento. Por lo tanto, hay reglas previas y nos permiten saber cómo va a funcionar y tener cierta previsibilidad, pero estas reglas previas se pueden cambiar. ¿Hay libertad de expresión? Sí, por supuesto, todos pueden hablar, pero cuando yo empiezo a pensar que me limitan el tiempo en el uso de la palabra, que se resuelve en la comisión que va a hablar solo una persona por cada bloque, y demás, entonces puedo decir, me están cercenando la libertad de expresión. Entonces me dicen, no, bueno, pero usted ingrese un discurso, hágalo por escrito y después se lo vamos a publicar, pero como eso no lo ve nadie, también, digamos, hay en cierta forma un cercenamiento. Ahora, yo creo que en un órgano legislativo chico, de pocos miembros, todos tendrían que poder hablar y no tendría que haber limitaciones. Inclusive digo que eso debería pasar en el Senado y pasa generalmente. Claro, la Cámara de Diputados se complica un poco porque nos lleva varios días de sesión, pero bueno, órganos legislativos más grandes en el mundo se cierran en una semana para sacar un tema. Y nosotros en alguna época lo hicimos también. Esto de achicar y achicar, esto de agilizar el debate, va en contra de la libertad de expresión. Hay Ale, agenda... te sumo. Sí, dale. Te suma lo que decís. Por ejemplo, yo que lo llevo al ejemplo de una ciudad como la nuestra, de más de 50.000 habitantes, nosotros somos 8 concejales, para los que no estuvieron en la charla anterior, y el reglamento interno de nuestro consejo, justamente como dice Alejandra, plantea que en las sesiones, en el plenario, como le dicen, en el consejo tenés 10 minutos para hablar. Y si querés excederte de esos 10 minutos, el presidente tiene que poner a consideración del voto, digamos, del resto de los concejales, que te autoricen a seguir hablando. Lo que uno ve acá, que yo he luchado mucho por eso, Alejandra, ¿por qué? Porque cuando existen las mayorías, como dice Alejandra, todo va por cantidad de votos y apoyo. Hay muchos que tienen la mayoría y que eso por ahí les da la oportunidad de saber que tienen mayor posibilidad de aprobar su proyecto o de poder votar a favor de sus cuestiones. Generalmente lo que uno ve, Ale, en la dinámica es que tienden a querer que cada vez se hable menos porque total tienen la mayoría para apoyar lo que quieren. Entonces concuerdo con vos en que es más fácil hacer las cosas más rápido, total votamos lo que queremos y no damos la posibilidad de expresión y generar o llevar digamos, situaciones de debate a la ciudadanía que nos está viendo. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. En ese caso, yo creo que si bien las mayorías son abrumadoras, no te van a permitir el uso de la palabra o cambiar un poco como para dar una mayor amplitud al debate que se dé, vos vas a tener que utilizar las herramientas hacia el público, hacia afuera. Porque el nivel de falta de consenso que vos estás teniendo ahí, donde te apabullan para no dejarte hablar más allá de lo que a ellos les interese, eso debe mostrarse hacia afuera y buscar hacia afuera que esto se sepa de alguna manera. Nosotros somos vuelvo al conocimiento de los reglamentos, de las leyes propias, porque, por ejemplo, en ese caso, a mí me sirvió mucho saber el reglamento, entonces al momento de que se me quitaba la palabra, yo, por ejemplo, aplicaba el artículo determinado de que se lleve a votación el libre debate. Entonces, que justo ahí Verónica preguntaba el tema del uso y la costumbre, si es positivo o no, si se debe dar. Antes no se discutía eso, porque generalmente los consejos que por ahí pasa también en diputados y senadores, por ejemplo, en mi caso que somos 8, generalmente había en su momento, por lo menos acá en Provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, 4 radicales y 4 peronistas. Entonces, entre ellos, más o menos, se iban haciendo, bueno, yo te dejo esto. Cuando uno planteó en una sesión, no, yo puedo seguir hablando porque el reglamento me da la posibilidad de un libre debate llevado a votación, esas herramientas, por eso yo la semana pasada les decía esto, lo que te ayuda cuando sos minoría, tener los reglamentos, ampararte en la ley, te ayuda muchísimo. Sí. Estoy de acuerdo, y he escuchado también en QL legisladores, concejales que me han contado, por ejemplo,
que ni siquiera les notificaban de las sesiones y le preguntaban por qué, y dije, no importa, porque tu voto no cuenta, porque nosotros tenemos la mayoría. Así que imagínense cómo es. El tema de, bueno, de la agenda también, digamos, ya lo hablamos en general, hay una agenda, esa agenda está aparentemente consensuada, pero sabemos que puede haber proyectos que ingresen por fuera de la agenda o que nos sorprendan con una mayoría. Por lo tanto, en cuanto a los principios de la deliberación democrática, también que acá tenemos alguna cosa que nos hace ruido. La información se refiere a que tengamos toda la información disponible para poder estar informados de lo que va a pasar en el recinto. Normalmente lo que pasa es que cuando se hacen estos acuerdos con mayorías apabullantes, lo sabemos sobre último momento, no tenemos los expedientes, o antes no se imprimían las órdenes del día, ahora no están cargadas en los sitios web, o estas cuestiones, bueno, hay que hacer un esfuerzo enorme para poder estar informado. Por lo tanto, si hablamos de este principio de información, todos iguales y en iguales condiciones, con la igual cantidad de información para deliberar, también tenemos un problemita en el Pleno. En cuanto a la participación, aparentemente en el Pleno no tendríamos este tema porque no hay nadie de la ciudadanía que puede participar en el Pleno. Pero lo que uno ha visto a través del tiempo, y ya mirándolo desde el punto de vista sociológico un poquito más, que la presencia en las barras de gente genera una presión en el legislador y en el recinto que de cierta forma no es una participación, pero se le parece. Lo mismo cuando los legisladores están conectados y están recibiendo desde afuera una serie de digamos, opiniones acerca de lo que está pasando en el recinto. Entonces, no hay participación ciudadana como la entendemos en las comisiones, pero hay una cierta participación de aquel que está mirando y que está de alguna manera ejerciendo presión, y muchas veces vemos también que el sector cuya ordenanza o ley se va a tratar está aparado afuera del Consejo o está adentro en una sala esperando ver qué es lo que pasa. Entonces acá un poquito de participación por ahí hay. Diálogo, eso sí que no hay en el recinto, inclusive hay reglamentos que lo prohíben. El diálogo, hay reglas en los reglamentos que dicen que yo estoy hablando solamente hacia el presidente, que no me puedo dirigir a los legisladores que están en la sesión, que no tengo que tratar ni siquiera de nombrarlos, y si los nombro, ellos me pueden pedir, digamos, la única posibilidad que tienen de intervenir si han sido nombrados. En realidad el recinto está preparado, y si uno mira los plenos se da cuenta que la forma en el diseño que tienen, inclusive en las legislaturas, la otra vez estuve en la legislatura de Córdoba, que es súper moderna, pero también todo el diseño está preparado para que uno mire al presidente, no está preparado en un círculo o en alguna cosa para que uno... Puede ser que en un consejo deliberante, sentados todos alrededor de una mesa, esto sí se puede hacer, y siendo menos, ¿no? Por supuesto. Así que no están preparados para el diálogo. Y en cuanto al acuerdo, sí hay acuerdo. Usted me va a decir, no, pero puede ser que no haya. No, lo que pasa es que tomo el tema acuerdo como lo toma Nino, que dice que el acuerdo es el voto en realidad, porque aunque no estemos de acuerdo, en algún momento nos pusimos de acuerdo que si no estamos de acuerdo, lo vamos a decidir por el voto. Entonces en algún momento hubo acuerdo. No sé si hay preguntas antes de pasar a la próxima. Antes de que sigas, Ale, que tiene que ver un poco con lo que decía de llevar al Pleno las comisiones, hay preguntas sobre si se va a tratar en la Cámara de Diputados la ley de alquileres o el tema de la boleta única. Viste que a veces se dice, bueno, no hubo quórum, bueno, estaría bueno si podrías ejemplificar y poner a tema sobre el tratamiento de que algunos plantean la modificación, otros derogación de lo que ha sido el impacto de la ley de alquileres, sobre todo, y boleta única, que es importante para Santa Fe también. Hay muchos proyectos, el Bloque PRO, hubo un conversatorio, lo pueden buscar en YouTube, sobre la agenda de la Cámara de Diputados, de Silvia Lospenato. En la Escuela de Dirigentes en YouTube está toda la participación de ella, donde ella desarrolló toda la agenda de Juntos por el Cambio, consensuada para llevarla adelante. Todavía no se ha comenzado con esto, porque había que pasar el tema del Fondo Monetario. Ella no dijo cómo iba a comenzar esto a proceder, pero sí, hay una agenda y una decisión de llevar adelante una serie de temas de acá en adelante, y sobre todo hay una decisión de bloquear determinados temas, que esa sí está clara. Entonces creo que sí, esta vez tenemos agenda, y la agenda está consensuada en toda la coalición. Eso es bueno. ¿Alguna otra pregunta,
Ale, dicen, bueno, que en el Consejo sí la hay, pero para que lo digas vos, ¿hay algún tipo de sanción ante la ausencia de legisladores, ya sean diputados o senadores, cuando se debate alguna ley o decreto? Sí, hay sanciones en todos los reglamentos, por lo que hemos visto con Susana, inclusive descuento de dieta, pero siempre hay un montón de posibilidades de conseguir una licencia de esto y del otro, y no, yo particularmente no voy a aplicar nunca ninguna de estas sanciones. No sé, Susana, si vos viste. Yo vi una sola. Bueno. No Y sé, Susana está desde... que no tuvo que ver con pecuniario, sino que tuvo que ver con pasar lista en una sesión quienes estaban bloqueando no solo las comisiones, porque no se reunían las comisiones, porque no se conformaban, sino las sesiones, que fueron muchas en minoría, tomar lista y darlas a publicidad en 3 diarios nacionales. Claro. A modo de por sanción y de que viera el público, la gente, qué es lo que estaba sucediendo dentro del Senado, ¿no? Está pasando algo muy interesante con el tema de la participación de la gente y de este asunto de que tenemos todos teléfonos y que sacamos fotos y que escuchamos, digamos, hay tantas redes. Porque, y eso me hace acordar, en su momento yo hice una pasantía en el Congreso de los Estados Unidos y una de las actividades que tenía que hacer era ver todo el tema de las declaraciones juradas de los legisladores. Entonces yo digamos, ese día tenía que reunirme con la comisión que se encargaba de eso. Yo pensé que me iba a encontrar con un montón de expertos y que yo estudiando declaraciones juradas y qué sé yo, y me encontré con que no hacían nada. Entonces pregunté, me explicaron que ellos lo que hacían era recibían la declaración jurada del legislador, en ese caso era de la Cámara de Representantes, y se la entregaban a la prensa, y que la prensa se encargaba. Y digamos, me parece que eso es lo que está pasando ahora, digamos, el legislador que no está, que se fue de viaje, que no estuvo en ese momento, se está encargando a la prensa o el ciudadano que le saca foto donde está. Así que ahora se cuidan más de todo ese tema, porque indudablemente las sanciones no han sido, no han servido. Imagínense que nosotros no hemos tampoco aplicado sanciones a ningún legislador, salvo el caso grave de la expulsión, el caso de María Soledad y eso, pero bueno, eran cosas que como... dijo ayer Larreta, se pasaron los límites, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pasaron los límites. Así que Te bueno. sumo algo cortito, Ale, a los que Sí. están presentes, que son de ciudades, como vos decís, usted, senadores, diputados, todo lo podemos ver y lo podemos transmitir, pero en los consejos locales, vuelvo a citarte, que lo hablamos muchas veces, hoy el ciudadano también está prestando más atención a qué hace el legislador, cuántos son, qué votan, y en los consejos es importante que los hagan, porque yo que este es mi segundo mandato, siempre le cuento a Alejandra que cuando entré, los políticos de más años o que estaban me decían, nadie mira lo que haces en el consejo, nadie mira qué ordenanzas ponés, nadie mira si sabés, haces tu tarea de concejal, los títulos. Entonces está bueno que todos los que estamos acá, que acompañan a concejales del partido, que están en sus ciudades, estén atentos si presentan proyectos, cómo los trabajan, si van a las sesiones, porque muchas veces esto que hablamos de uso de costumbres, muchas veces pasa eso porque como que a nadie le importa qué pasa, quién votó, si está trabajando, o muchas veces se dice, ¿qué hace un concejal? ¿Qué hace un legislador? Así que también, más allá de lo que compete a la responsabilidad de un funcionario público, porque yo como concejal es parte de mi responsabilidad estar, capacitarme, trabajar, está bueno que todos como ciudadanos empecemos a prestar más atención a esas cuestiones. Bueno, pasemos así, avanzamos un poquito y ya después te doy para que cuentes, vamos rápido. Acá dice Elsa Susana, el pueblo quiere saber qué pasa con nuestras leyes, así es. Bueno, esto ya lo vieron con Mercedes en la primera. Digamos, estoy sorprendida de que hoy tenemos más participantes que en las reuniones anteriores, entonces muchas de las cosas que estoy diciendo, esta es la tercera clase que sigue, digamos, lo que ya se ha dicho antes. Entonces, para los que son nuevos en esta oportunidad, todo lo que las clases anteriores están en YouTube, la pueden ver completa y pueden recibir también los PowerPoint y guiarse por eso. En ese momento, en la primera charla, se dijo que era una sesión ordinaria, que es aquella que se realiza, digamos, en el periodo que se establece en las constituciones o leyes orgánicas, denominado periodo ordinario. Las extraordinarias son las que están fuera de ese periodo, es decir, y la diferencia que hay entre ordinarias y extraordinarias es quién puede convocarlas y también el tema de
perdón que me distraje un poco. Y también el tema de que en las extraordinarias solo se pueden tratar los temas del Ejecutivo que las convoca y no otro. Sin embargo, en las extraordinarias podemos ir un poquito más y decir que no es solamente el proyecto exacto que el Poder Ejecutivo incluyó dentro del temario, el departamento, sino que consideremos, y hay jurisprudencia sobre eso, que se trata de un tema habilitado. Inclusive yo pienso que se podría tratar un tema, digamos, que un proyecto de un legislador que lo presentara en ese momento. En cuanto a las de prórroga, continúan las ordinarias y tienen el mismo funcionamiento que las ordinarias. Pasemos, por favor, a la otra. Según el tipo, las de tablas, que son las que se realizan los días y horas que están establecidas, las especiales, que son aquellas que son solicitadas expresamente por un número X de legisladores, 10 para la Cámara de Diputados, además, que se trata de un tema en concreto, 2 o 3 que se han puesto de acuerdo para ese especial. Las preparatorias, que son las que comienzan antes de las sesiones ordinarias y que son las que establecen, bueno, en este caso de renovación de cámaras, se toman los juramentos, se determinan ¿cómo se llama? Se nombran las comisiones, se establecen los días y horas de reuniones. Y las informativas, que las tienen algunos reglamentos, no todos, que tienen que ver, en el caso a nivel nacional, con el informe del jefe de gabinete, y en el caso de, ¿cómo se llama?, que está bien pautada y se establece cómo se lo va a recibir, se llama informativa y demás, pero que podríamos considerar como informativas todas aquellas en las cuales quienes están presentes son ministros o que han sido llamados para interpelar. Sigamos, voy rápido para darles el tiempo, porque si no, no nos alcanza hoy. Las públicas ya hablamos, y las secretas, y con la idea de que los secretos, si bien tienen mayorías especiales para resolverlo, tendrían que ser excepcionalísimos. Acá preguntan los PowerPoint cómo se consiguen. Guillermo los pasa a las direcciones de correo que ustedes han dejado. Pasemos a la otra. Bueno, después está el tema de cómo se votan los proyectos. Para votar los proyectos tenemos que tener quórum. El quórum es esa llavecita mágica para abrir la sesión, que se pelea tanto en los casos doy quórum, no doy quórum. Dar quórum o no dar quórum es una herramienta parlamentaria absolutamente legítima, a pesar de que no tiene buena fama el no dar quórum. En la votación, como dijimos, se realiza en general y en particular, y luego viene el voto, que hay mayorías especiales o la mayoría general, la mayoría absoluta de los miembros presentes, y mayorías especiales para casos determinados. Eso se tienen que hacer un listado, anotárselo y llevarlo siempre, como llevan la Constitución, llevar una listita de las mayorías especiales. Un caso es el voto del presidente. Cuando se trata de una Cámara de Diputados, el presidente es un miembro de la Cámara, así que vota cuando anticipa que va a votar. Inclusive en la Cámara de Diputados, desde hace un tiempo, se establecen los casos en los cuales sí o sí votan. Si bien tiene que anunciarlo, no es un caso que quede, digamos, que haya que resolver, sino que está pautado, que son todos los casos que tienen mayorías especiales, por ejemplo. Distinto es el caso de los senados, de las cámaras revisoras, cuando se trata del Senado, porque si el presidente es si se trata del vicepresidente de la Nación o el vicegobernador, en ese caso no es un miembro del cuerpo y por lo tanto no puede votar, pero aún peor, no puede hablar, porque en realidad no le compete. Pasemos a la otra, no es un miembro del cuerpo. Bueno, voy a hacer un poquito más lento esto, pero ¿cómo se vincula el trabajo del recinto con el trabajo de las comisiones? Todo lo que se hace en las comisiones está pensado en términos del recinto, porque en la comisión se va a hacer el dictamen, que es un consejo que se le va a dar a la Cámara. Fíjense que siempre el formato de los dictámenes dice aconsejan al recinto la sanción o el rechazo. Es un consejo, porque el dictamen de la comisión en el recinto o en el pleno se puede dejar de lado y se puede modificar. Pero se prepara con miras al recinto. En la comisión se prepara el miembro informante para el recinto, se preparan también los miembros informantes de los proyectos de las minorías,
el trabajo de las comisiones se refleja en el recinto porque puede haber quien pida que se agilice el trámite de los proyectos en el recinto, puede haber también preferencias que se pidan determinados proyectos, que por lo tanto la comisión, si esa preferencia es tomada, te va a tener que mirarlas para después sancionarlas. Es decir, el trabajo que se hace en las comisiones está mirando al recinto, y el trabajo del recinto puede volcarse, ir de vuelta en las comisiones, porque el recinto puede pedirle a la comisión que se expida sobre determinado tema, puede agilizarle el trabajo en determinado tema, es decir, que ambas están muy relacionadas. ¿Cómo participa el legislador individualmente en el Pleno? El legislador, ustedes saben que el Pleno es la autoridad máxima de la Cámara y del Consejo y de la legislatura provincial. Y me interesa insistir sobre esto para ir cambiando un poco la idea de quitarle un poco de las funciones que tiene el presidente, porque los presidentes digamos, para quienes hemos sido oposición o minorías durante mucho tiempo, en realidad van marcando el ritmo de las cámaras, y tendría que ser el Pleno el que las marca. Yo sé que la votación es difícil, pero bueno, habría que pensar en eso. Es algo que me da vuelta a la cabeza hace un tiempo. El legislador individualmente, bueno, se prepara para el recinto, ya sea porque el proyecto es de él o porque se quiere oponer al proyecto, entonces él prepara su discurso, si es miembro informante, si no es miembro informante de un dictamen de minoría, pero también si quiere participar, que era un poco lo que hablábamos antes. Entonces él está mirando también al recinto. El recinto también puede pedir preferencia para sus proyectos, es decir, tratar de movilizarlos para que los traten. También puede pedir que las comisiones se reúnan, también puede pedir que las comisiones se expidan, que las comisiones se integren, es decir, una de las estaciones de trabajo del legislador es el recinto. Como estaciones de trabajo, el legislador tiene su oficina donde trabaja en sus proyectos, tiene su distrito donde trabaja en lo político, tiene las comisiones donde trabaja por los proyectos propios y por los ajenos, y también el recinto donde él se va a dar a conocer. En esta idea de la racionalidad de la decisión legislativa, el legislador debería siempre fundar su voto. Siempre. Yo sé que hay autores que se niegan a esto, pero si no empezamos a fundar los votos, no vamos a adquirir racionalidad, y aparte, como lo dije en una charla anterior, creo que acá, cuando yo fundo mi voto, después también puedo cambiar en el futuro mi voto sobre la base de argumentos. Y yo puedo decir, yo tenía estos argumentos que acá están, de cuando voté así, pero ahora cambié de opinión. Entonces es como que la votación, aunque cambie de opinión, es más racional. ¿Y cómo participan los bloques en el recinto? Los bloques tienen una participación central en el recinto, como ustedes lo saben, porque participan en la Comisión de Labor Parlamentaria para el tema de la agenda, de la labor, porque son los bloques los que tienen un espacio determinado para hablar en el recinto, porque son los presidentes de bloque de los partidos mayoritarios los que cierran la reunión en el recinto, es decir, tienen una participación absoluta y muy importante dentro del trabajo en el recinto. Yo dejaría acá para darte la palabra a Leticia para que les cuentes cómo funciona un órgano legislativo, si no hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta, Ale. Graciela te pregunta si, dice, o sea que un dictamen de una comisión puede ir al Pleno y volver a la comisión. Absolutamente, si el Pleno decide que lo vuelve a comisión, sí, hace una moción de vuelta a comisión y vuelve a la comisión, sí, si tiene los votos, y lo tiene que empezar a estudiar de nuevo, sí. Y después te pregunta, ¿en qué momento participa la oficina del Congreso que evalúa el impacto económico de un proyecto? La oficina, si se refiere a la oficina de presupuesto, participa a través de una comisión, que es la comisión que le encarga los temas y a su vez a la cual le rinde los informes, pero no es vinculante. Es decir, lo que uno tiene que, lo que pasa es que cada vez hay que acostumbrarse más a utilizar esos informes. Hoy, por ejemplo, enviamos por QL el informe que hizo la oficina de presupuesto sobre el impacto que va a tener el pacto del FMI.
les aconsejo que lo vean, porque esa oficina es dentro del Congreso de la Nación la oficina que tiene el mayor nivel, digamos, de formación y capacitación de sus dirigentes, es decir, porque entraron por concurso y son en realidad quienes han diseñado todo lo que entendemos por el presupuesto en términos modernos, es decir, no hay dudas que las personas que están ahí, podemos estar o no de acuerdo con lo que dicen, pero saben lo que dicen. Entonces, en realidad, sí, habría que mirarlo, pero bueno, no es vinculante. Uno le puede, digamos, esa oficina puede inclusive decir que el proyecto de un legislador, digamos, en términos de impacto va a ser negativo, o que presupuestariamente no se puede sostener, y la Cámara lo puede sancionar igual. Después yo te voy a agregar algo sobre eso, porque por ahí sí nos perdemos. Recuerden que en el caso de los concejales, entiendo, Ale, que en los diputados y senadores también, la función del legislador, además de legislar, cuando hace por lo menos en el Consejo, cuando hace un proyecto, también tiene la obligación de ver cómo se va a financiar ese proyecto, si se va a afectar a una partida, si esa partida puede ser afectada, porque eso es verdad, muchas veces en los consejos se generan proyectos de ordenanza que generan una erogación, o sea, un gasto, se necesita una plata, y es responsabilidad también del legislador en su proyecto decir de dónde se va a poder sacar esa financiación. Esos proyectos se llaman a veces proyectos de espectáculo por la doctrina, porque son proyectos que nunca se van a producir y que lo que quieren es generar determinadas expectativas. Y esos proyectos después terminan cayendo sobre las espaldas del que lo propuso, porque ese legislador después, como ya sabe que no va a cumplir, no puede cumplir, y entonces después la gente que generó expectativas a partir de eso se enoja. Y eso no habría que hacerlo. Uno podría presentar un proyecto sabiendo, eso lo vamos a ver en técnica legislativa después, uno podría presentar un proyecto sabiendo que no se va a aprobar, pero tendría que aclararlo y decir que uno lo está haciendo para ir sentando agenda para el momento en que se pueda, o para ir sentando la posición para el momento en que se pueda. Bueno, te damos la palabra, Leslie, porque tenés que ir. Contanos cómo funciona un pleno en un consejo del tamaño del que vos sos parte. Bueno, como aquellos que no se sumaron en el anterior, vuelvo a decir, yo soy concejal de Villa Constitución, soy concejal del equipo del PRO de Juntos por el Cambio, recién estoy iniciando mi segundo mandato, y como digo, yo doy el ejemplo, nosotros somos una ciudad esperando el censo que se va a dar ahora, de más de 50.000 habitantes, somos 8 concejales, hay distintas fuerzas, yo soy parte de una minoría, soy una representante de Juntos por el Cambio. Obviamente llévenlos a sus concejalías, y sabemos también que cada consejo tienen dinámicas, hay generales, pero tienen sus propias dinámicas, por eso no se basen solo en mi ejemplo. Ale, como hace la escuela dirigente, que yo estoy muy agradecida porque me ha ayudado muchísimo, como digo, tener herramientas legislativas hacen que las minorías también nos hagamos escuchar. Un poco lo que, volviendo a las publicidades, yo ahí leía, bueno, una manera de hacernos escuchar es las redes sociales, la publicidad, es cierto, claramente es cierto, pero también es muy importante, como hoy estamos acá en la Escuela de Dirigentes, la técnica legislativa, las leyes, el conocimiento de las leyes. Obviamente que lo masivo lo hacen las redes sociales, que el apoyo de, si acá hay concejales o gente que son partes de equipos en distintos lugares, es muy importante que apoyen, que estén en la difusión. Pero el conocimiento, el poder asesorarse, dan herramientas muy importantes para defenderse hacia adentro, y más cuando somos minorías. En Villa Constitución, como lo decía Alejandra, lo voy a contar de manera práctica y rápida, está el periodo ordinario, como ella lo decía, 48 horas antes, por ejemplo, otras cosas que vemos en los reglamentos, se debe hacer la difusión de la sesión, sesiones abiertas, públicas, en este caso. Nosotros respondemos a una orden del día, como lo decía Alejandra, una agenda. La orden del día son los temas que se van a tratar, ya sean del Departamento Ejecutivo, de casos particulares. Nosotros acá, sobre todo en los consejos, tenemos mucho la agenda marcada por, digamos, peticiones diarias, desde un vecino que pide que le saquen un árbol, desde una vecinal que pide iluminación o pide pavimento, de un particular que pide alguna cuestión de habilitación comercial. O sea, la agenda es diaria,
y también es cierto que uno tiene que ir haciendo un camino entre lo prioritario, lo urgente, y los proyectos que se van presentando. Y luego están los proyectos presentados por los concejales que ingresan a la orden del día. Acá se generó una dinámica que los concejales terminan contando su proyecto. Yo concuerdo con Alejandra, y es algo que he aprendido en la Escuela de Dirigentes, que estoy optando últimamente, es de hablar al momento de que voto, sobre todo en los temas puntuales que nos parece importante dejar nuestra opinión. Yo ahí veía una pregunta que decían, bueno, si habla el presidente del bloque, ¿es necesario que hablemos todos los miembros del bloque? Eso es una decisión, entiendo yo, de equipo. Si es necesario reforzar algo que dice el presidente del bloque, o es necesario que todos los concejales lo refuercen, es una decisión. Nadie puede prohibirte cuántos de un bloque pueden hablar. A veces eso directamente se ponen de acuerdo con el equipo. Acá, como les decía, llegamos a la sesión, somos 8 concejales, la secretaria deliberativa hace la lectura de la orden del día, o sea, de los temas que se van a tratar. Nosotros, por ejemplo, acá optamos en que cada concejal cuente su proyecto, por qué lo presenta, y luego están los dictámenes de comisión, que ahí lo explicaba Alejandra. Las comisiones, en nuestro caso, que somos 8 concejales, que como digo, el trabajo es más diario, es más cuerpo a cuerpo, nosotros contamos, por ejemplo, en mi caso, con un secretario, por lo cual el concejal es tan parte de todas las comisiones, como de todas las audiencias que se den al público, que esto, como lo hablábamos en la charla anterior, uno de los recursos que tenemos es generar audiencia con el vecino, con funcionarios que nos vengan a explicar, que nos vengan a contar. Bueno, acá los concejales, sobre todo en mi caso que estoy yo sola, por ahí cuando son bloques de más concejales a veces se dividen las tareas, cumplimos todas las funciones. Estamos en las comisiones discutiendo los proyectos, estamos en las sesiones defendiendo y votando, y estamos también en la audiencia, bueno, ni hablar en los barrios, en la calle, en la cercanía. Cuando se llegan a los dictámenes de comisión, que es lo que la comisión decide, como decía Alejandra, se lleva a la votación negativa o positiva, y después otra vez podríamos hablar de las abstenciones, Ale, que cuando yo te escuchaba que hablaba de la reglamentación, una de las cosas en las que asesoraste a Santa Fe fue en las abstenciones que se dieron en la ley de emergencia en la pandemia, que eso también fue un tema de los votos, y recuerdo que estuviste en ese momento. Lo que sumo a los consejos, y acá hay concejales, como digo, seguramente tendrán sus experiencias, cuando uno escucha la función de la Cámara de Diputados y Senadores, se da cuenta que si bien somos los consejos órganos legislativos, tenemos una función muy distinta. Yo siempre digo que los concejales tenemos una cuestión más cercana. No sé si les pasa a algunos concejales que estén acá, pero muchas veces el ciudadano no identifica el rol del concejal y del intendente, y bueno, y estamos muy cerca, y como digo, la agenda es muy diaria. Nos llegan todas las problemáticas, muchas veces terminamos mediando entre el reclamo del vecino y el ejecutivo, la secretaría que tiene que cumplir su función. El órgano de control es primordial, lo hablamos con Alejandra, que seguramente es muy importante que la escuela dirigente pueda sumar conocimiento con respecto a los presupuestos, a las herramientas de control, pero bueno, esa es un poco la función. Me gustaría dejarles también que, como dice Alejandra, y más se notan los consejos, cada proyecto que uno presenta, cada tema que uno presenta depende de firmas. Estas firmas son importantes en el momento de que sale un dictamen en la comisión. En el caso nuestro, en mi caso, yo necesito de 3 firmas para que mi dictamen o para que mi proyecto llegue al pleno, llegue a la sesión. Así que eso también es muy difícil, por eso agradezco a la Escuela Dirigente, a la CONRAD, por habernos capacitado en negociación, en presentación de proyectos, porque entiendan que, como un poco Alejandra lo dice, las mayorías muchas veces te llevan a esto, a frenarte los proyectos, a no acompañarlos, y se hace muy difícil también en los consejos generarlos, y luego necesitas, depende del proyecto, la mayoría para que te lo aprueben. Otra cosa que me gustaría sumar, como decía Alejandra, en los consejos, los proyectos pasan a comisión, pero uno también tiene el recurso de lo que se llama aprobación sobre tablas, que esta moción lo que genera es que uno pueda pedir la tratativa rápida, la votación rápida. Esto no puede suceder en los temas de Hacienda. Eso es otro tema que lo podemos ver. En todo lo que tenga que ver un recurso del erario municipal no se puede hacer sobre tablas. Sí o sí debe ir a la comisión, en este caso sea de Hacienda, de Finanzas. Y después, otra pregunta que hacían,
con respecto a quién convoca a la comisión, es potestad del presidente del consejo convocar a la comisión, pero también es potestad de los concejales exigir que se llame a la comisión. Con respecto al quórum, como lo decía Alejandra, no dar quórum muchas veces es una expresión, lo hemos visto en la Cámara de Diputados y Senadores, a mi motus personal no lo comparto, sé que a veces es un recurso porque la mayoría te avasalla y no encontrás otra manera de decir esto hay que dialogarlo, esto hay que asesorarse, y muchas veces las mayorías, como hablábamos hace un rato, prefieren llevarlo a sesión, total lo votamos. Y es un recurso de última instancia que abandonar el recinto, que hace poco pasó, sobre todo con nuestros legisladores, es una expresión que a veces te llevan a ese extremo. Con respecto, como decía, al quórum, en los consejos pasa muy raro que los concejales falten muchos a las sesiones, porque como digo, es mucho más visible. Es verdad que cuando uno ve la Cámara de Diputados y Senadores ve a un montón, y por ahí ni se acuerda, o reconoce a los diputados de su provincia, o a los más, digamos, a los que están más expuestos mediáticamente. Pero bueno, lo que me gustaría destacar, y si hay concejales acá, que la agenda del concejal tiende a ser más de cuerpo a cuerpo, y que vuelvo a repetir, bueno, no sé si hay alguna pregunta puntual, pero vuelvo a repetir que la capacitación y el poder tener herramientas al momento y estos espacios que nos da el partido son fundamentales para hacer que los consejos también sean eficaces, sean eficientes, y a lo como decían en el grupo, la sociedad está demandando esto, qué hacen con nuestras leyes, cómo votan, cómo trabajan, cómo cumplen algo tan fundamental y algo que yo vivo con mucha pasión, con mucho amor y mucho respeto, que es lo que es cumplir una función pública, ¿no? Nada más y nada menos que en mi caso los ciudadanos de Villa Constitución me hayan dado su voto para representarlos. Así que no sé si hay alguna pregunta o algo que te gustaría que amplíe, Ale, pero es importante que acompañemos a los legisladores, diputados, senadores, concejales, que les preguntemos, que ayudemos a su difusión, y que demandemos a que nos representen. A ver, ¿me escuchan ahora? No podía activar el COS. Sí, había alguien que quería conocer un poquito más sobre el tema del tratamiento sobre tablas, que estaba preguntando ahí, y 3 más preguntas que ahora voy a mirar, así que sí. Sobre si los consejos tienen agenda. Nosotros, que bueno, ustedes también tienen orden del día, Ale, nosotros lo que manejamos, como decía, es una orden del día. Nosotros, por ejemplo, acá, y la mayoría de los consejos tienen un día de sesión. Nosotros estamos sesionando todas las semanas. Eso es algo que por reglamento fija cada consejo. Hay consejos que sesionan, o sea, cada 15 días, una vez por mes. Nosotros lo hacemos todos los miércoles. Lo que se estipula es que el día anterior, el día martes, hasta la 1 de la tarde, es el tiempo de presentar todos los proyectos, sean ordenanzas, minutas, los asuntos particulares, o sea, lo que ingresan los vecinos, lo que ingresa el Ejecutivo. Todo lo que ingresa hasta el día martes a las 13 horas, ingresa a la orden del día del miércoles. O sea, en esa orden del día se deriva a las comisiones correspondientes, y luego en las comisiones, muchas veces, nosotros por ejemplo, lo que estamos haciendo es ir leyendo la orden de día y tocar tema por tema. Es verdad que a veces, si la orden del día es muy larga y hay algún tema que apremia o que tiene una premura por la dificultad, se toma como prioridad. Pero generalmente se hace a través del consenso y del trabajo diario de cada comisión. Bueno, me parece que no tenemos, y sé que ya está llegando a tiempo porque tenés que dejarnos, Leti, así que muchísimas gracias, y le vamos a pasar la palabra a Susana. La idea es que Susana les cuente sobre el tema del recinto del Senado, porque el Senado tiene una integración, digamos, en número parecida a una legislatura provincial, por ahí un poco más grande, pero más o menos. Gracias, Ale, a Leticia. disposición, gracias Susana, gracias a todos por escuchar, y bueno, son muy valorados estos espacios, así que gracias por escuchar mi humilde participación. Un beso a todos, tengo que ir para una reunión a cumplir mi función. Bien. Hasta luego, gracias. Susana. Bueno, se ha dicho todo acá.
Les quiero comentar un poquito, bueno, en base también a lo que decía Leticia, más o menos los reglamentos, ya sea de los consejos, como de las legislaturas provinciales, como de los congresos nacionales, son todos muy parecidos, todos garantizan un montón de cosas que son todas las que explicitó Alejandra, con lo cual lo que hay que hacer es mirarlos todos y tratar de ver, a ver, cuáles son los recursos de que se disponen, evaluando también este tema de las mayorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del Consejo, como decía Leticia, que todo ingresa, nosotros, por ejemplo, en el Senado, se manejan no se lo llama orden del día, sino que se lo llama, todo lo ingresado va a una lista de asuntos ingresados. Esa lista debe leerse, esa lista lo que hace además es explicitar a qué comisiones va, y si hay alguna duda sobre el destino del asunto, se discute, y si no, se tienen plazos reglamentarios para discutirlo con posterioridad, haber sido dados cuenta, pero digamos que, salvo que en el caso de que sea un proyecto muy importante y que se haya acordado, ¿sí?, que se trate en esa sesión, esos asuntos van a las comisiones. Y en las comisiones, bueno, después producen la dinámica de la comisión, como explicó Alejandra, en el tratamiento para llegar al recinto, que son los distintos procesos que va teniendo un proyecto específico. En el caso de las sesiones, bueno, ustedes ya vieron recién, hay distintas clases de sesiones. Yo me centraría primero en el procedimiento anterior a concluir en una sesión del Pleno, que vendría a ser el ingreso de los asuntos, el control que puede tener cada uno de los legisladores sobre el destino que se le da a los asuntos ingresados, que en el caso de los consejos, como decía Leticia, pueden discutirlo ahí en el Pleno, pero a veces se delega, como en el caso del Congreso Nacional, en el presidente y en el secretario parlamentario, lo que es el giro para el tratamiento. Eso a mi juicio es muy importante, porque yo puedo cuestionar por qué todos van a una determinada comisión que sigue siendo la que tiene una determinada mayoría. Entonces hay proyectos que van a salir y hay proyectos que no. Eso hace a un bloqueo también de las iniciativas que se presenten, ¿no es cierto? Después de eso, bueno, lo fundamental para mí es la reunión, como decía Alejandra, la reunión del plenario de labor parlamentaria, que es, una vez terminado, concluido, tenemos distintos asuntos. Los asuntos que ingresaron están en comisiones, los asuntos que han salido de las comisiones siendo dictaminados, o sea, habiendo obtenido un determinado consenso, que producen un dictamen y van a un orden del día, eso queda pendiente ahí, y la reunión de presidentes de bloque en labor parlamentaria, que es la que discute qué asuntos van a tener tratamiento. ¿Por qué? Hay veces que las comisiones tratan un montón de asuntos, pero esos asuntos, por más que lleguen a un consenso y queden dictaminados, no son de real interés para su tratamiento, o los bloques parlamentarios deciden cuáles tendrían mayor prioridad que otros. Eso hace al establecimiento de lo que sería el temario de la sesión específicamente, que es lo que va a ser considerado y votado, debatido y votado en esa sesión. Esas sesiones, como decía Alejandra, esas reuniones son privadas, van los presidentes de bloque, pues se discuten un montón de cosas, además de los asuntos, se discuten las posibilidades que se tiene y se discuten las perspectivas de agenda también, que puede tener que ver con que la oposición sabe que va a presentar el oficialismo un determinado proyecto, y ese es un ámbito para plantear, bueno, a ver, ¿cómo estamos? Porque no vamos a votar esto hoy si ustedes van a ingresarnos este otro proyecto el día de mañana que va a generar un encontronazo entre ambas cosas, o no tiene congruencia entre lo que vamos a hacer. Y se define también un poco la dinámica que va a tener la sesión. En la dinámica puede tener que ver con acortar el tiempo de palabra y un montón de cosas que por ahí el reglamento establece una determinada cantidad de minutos y después termina siendo mucho menor. Pero bueno, eso es en función del tipo de debate y del tipo de tema que vaya a tratarse, donde definen
cómo va a ser la participación. Pero todos tienen los mismos derechos, es decir, todos tienen la misma posibilidad de hablar, por ahí un poco menos, si no son miembros informantes o miembro informante de la minoría, pero todos tienen derecho a hablar y todos tienen derecho a seguir en esa instancia. Otra de las cosas, bueno, no solamente con el uso de la palabra, es también para poder hacer uso de la palabra en una determinada circunstancia y que me tenga mayor, digamos, cantidad de tiempo para poder hacerlo, está el haber presentado dentro de lo que es la comisión, si yo no estaba de acuerdo con toda la decisión, una disidencia en el dictamen o un dictamen de minoría, aunque sea de una sola persona, que me habilita a mí como legislador en el Pleno a tener que exponer mi opinión de por qué yo hice un dictamen de minoría. ¿Cuál es mi posición? Que tiene que ver un poco con todo lo que explicaba Alejandra, de dar las razones, ¿sí?, por las que hoy yo tomo esta decisión y voy a votar de esta manera. Pero también me habilita a que nadie pueda decirme, usted no habla. Además de que tengo derecho porque soy el representante que hizo un dictamen de minoría en esto. O sea, son determinadas cosas que hacen después la dinámica que pueden tener dentro del recinto. Y bueno, dentro del recinto, en el Senado, bueno, tiene su orden, que ya les digo, bueno, se leen primero todos los asuntos ingresados, que ahí es una primera instancia de discusión, si no me gusta cómo fue dándose el giro de los asuntos para las comisiones, quiero protestar, tengo mis recursos reglamentarios, y después, bueno, se aprueba el plan de labor. El plan de labor que la Comisión de Labor Parlamentaria hizo en privado, que se hace público con anterioridad, también como en el caso que decía Cecilia, en el Consejo, se supone que tiene que estar por lo menos con 48 horas o 24 horas de anticipación para que todo el mundo pueda estudiarlo. Cuando se pone a consideración, puede suscitarse en esa instancia una discusión de por qué está tal tema o tal otro y de que se retire porque no va a tener las mayorías que quizás, o la oposición, en este caso normalmente sucede así, no quiere que ese tema llegue a ser tratado. Entonces hay una búsqueda de, te diría, consenso, como para ver de quitar ese tema del plan de labor. Finalmente, si el plan de labor se vota y se incluyen los asuntos, está ahí. También puede suceder que en esa instancia, legisladores pidan que se ingrese al plan de labor, se incorpore un tema tal así. Bueno, la Cámara no lo decide al momento, lo que hace es reservarlo en mesa. Y después, cuando termina el tratamiento de todos los asuntos, ve si tiene las mayorías como para ponerlo, porque es un proyecto sobre tablas y necesita 2/3 de los votos, o sea que tiene que conseguir además esa anuencia, ¿sí? ¿Qué les podría decir? Bueno, cuando se suscita el debate en general, como bien decía Alejandra, es la primera parte donde se debate la idea general del proyecto, ¿sí?, que se está tratando. Y después, bueno, viene el debate en particular, que es específicamente, puede ser hasta por partes de un mismo artículo, es decir, que se llegue a la modificación de una parte de un artículo de una ley, y que se pueda también votar específicamente esa partecita que se discutió en particular en forma separada. Y bueno, no sé qué más decirles, la dinámica es, se suscitan ciertas cosas, o sea, depende de las mayorías que se tengan, bueno, y el acuerdo que haya habido, casi todos pueden hablar. Te diría que más que hablar, les diría que a veces es un poco el discurso, que es lo que después se va a mostrar de su labor legislativa en la provincia, qué es lo que dijo. A veces cuando las cosas llegan después, como un tema tan importante, por ejemplo, como el del otro día, del Fondo Monetario, bueno, se llegó con cierto
consenso, un cierto alivio de ciertas cosas, ya más o menos se sabía. Y hay cosas que se tienen que decir, bueno, en el ámbito se dicen, hablan todos, nadie les quita la palabra, pero después más o menos se sabe cómo va a terminar la votación. Puede suceder que en el medio pase lo que pasó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el tratamiento del presupuesto, que uno de los diputados llegó a, la decisión era quizás llegar a una votación donde iba a haber mayorías y minorías, y de repente la intervención de uno de los diputados de Kirchner, de Máximo Kirchner, lo que produjo fue que el bloque de la oposición sintiera que estaban, digamos, menoscabando su autoridad también como legisladores nacionales, de alguna manera, ¿no? Entonces bloquearon, de ahí que la votación resultó en el rechazo. Digamos, en vez de construir el consenso necesario que necesitaba, digamos, valga la redundancia, para poder aprobar el presupuesto nacional, el discurso provocó lo contrario. Entonces, de alguna manera, esas son las dinámicas que puede haber. Puede suceder también que se vuelque alguna cosa ofensiva dentro y uno tiene el recurso de hacer una cuestión de privilegio contra eso que se está diciendo o que afecte a la persona, ¿no es cierto? O sea, todo eso forma parte de la dinámica que se va dando en las cámaras. No puede ser que se resuelva, como puede ser que no. Puede ser que el Pleno decida, pero necesita una mayoría muy especial para que esa cuestión de privilegio aparte al otro asunto que se estaba tratando y se trate en ese momento. ¿Cómo puede ser que digan pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales y bueno, después la Comisión tratará o no? Pero bueno, forma parte del tratamiento y de la dinámica que tiene la Cámara como para poder llegar efectivamente a una votación. Hemos tenido casos en los que, bueno, las mayorías son tan abrumadoras que lamentablemente ninguna proposición que hiciera la oposición fue tomada en cuenta, y bueno, la mayoría votó y se aprobó, se sancionó el proyecto, como también ha sucedido que, por eso es importante la instancia de la comisión y los dictámenes de minoría y todo lo que se pueda decir con anticipación, porque eso lleva a que si en ese momento el oficialismo no consigue los números que necesita necesariamente para aprobarlo, va a necesitar de la oposición, que fue lo que consiguió con el tema del fondo en diputados, es decir, no tenían los números y tuvieron que quitar una parte, ¿no? Pero bueno, son todos recursos que se dan durante todo el tratamiento del proyecto, como decía Alejandra en su primera parte, desde que ingresa hasta que llega al Pleno para tomar decisión. No sé si, bueno, no sé. Sí. Tomo ahora, Susana, porque veo que hay muchos que están diciendo que se tienen que retirar. Creo que el viernes en el horario nos está complicando, pero en realidad lo que Susana les estaba comentando y también Leticia es que todo en esto es parte de lo que se llama estrategia parlamentaria, es decir, uno tiene que manejar los principios, manejar los reglamentos y después con su bloque o individualmente, si uno está solo, generar una propia estrategia que tendrá mayor impacto en cuanto a su actuación dentro del órgano legislativo o tendrá que volcarla hacia afuera. Guillermo, ¿me pones las últimas 2 diapositivas que simplemente se los dejo? Así terminamos. Hay alguien que me dijo que todo muy bien la teoría, pero lástima la práctica. Yo le contesté por privado, pero en realidad tendría que haberlo contestado todo, que creo que la práctica, justamente para mejorar la práctica tenemos que saber teoría para tener los elementos necesarios para, digamos, poder defendernos, ¿no? ¿Lo podés poner, Guillermo? ¿Podés compartir? ¿O no lo tenemos a Guillermo? Bueno, en realidad lo van a recibir junto con el PowerPoint. Lo que le listaba al final era una serie de principios parlamentarios. Acá veo que lo van a poner, acá estamos, son las últimas 2.
que cualquiera sea el orden, digamos, en el que estemos, nacional, provincial o local, la anterior a esta. Estos principios tienen que ser, los tenemos que tener absolutamente incorporados. Primero, que el órgano legislativo tiene que tener atribución para tomar la decisión. No lo hablamos aquí, pero sí el año pasado, y posiblemente demos una charla más adelante, hay competencias según la jurisdicción donde uno se encuentre. Entonces, para tomar la decisión, ese órgano tiene que tener esa competencia. No puedo dirigirme al gobernador, a un gobernador desde el Congreso Nacional. Tengo que hacerlo desde la legislatura provincial. No puedo hacer que la Cámara de Senadores se ocupe de una cuestión que tenga que ver con tributo, porque no tiene competencia para tenerlo en cuanto a la iniciativa. La decisión se debe tomar en una sesión pública, lo dijimos más que suficiente. En la sesión debe haber quórum, también tiene que estar claro. Debe garantizarse el debate, quiere decir el intercambio de opinión y que cada uno pueda expresarse, también creo que hablamos lo suficiente. Todo miembro tiene derecho a expresar su opinión y derecho, deber de escuchar a los otros, porque también uno quiere expresar opiniones y demás, pero también se levanta y se va en los órganos legislativos de mayor número de miembros, cuando uno puede pasar desapercibido y no escucha a los demás. Todos tienen que tener conocimiento, como les dijo Leticia y también Susana, de la convocatoria, la fecha, la hora, el lugar y cuál es el propósito, o sea, la agenda de la reunión. Pasemos a la otra. Antes de pronunciarse, los miembros tienen derecho a conocer el asunto de que se trata, es decir, la agenda, pero no solo la agenda, sino todos los elementos de cada proyecto que se hayan tratado. Uno puede pedirle a la comisión o al legislador que le dé toda la información. Para poder pronunciarse, por supuesto, debemos tener a la vista un dictamen. Muchas veces no nos va a pasar así, va a venir algo volando y vamos a tener. Entonces, si no tenemos un dictamen, no lo tenemos impreso, no lo tenemos en forma digital, hay que pedir que lo lea el secretario, porque no podemos votar algo que no sabemos qué es lo que estamos votando. Y más si somos oposición. Y también tenemos que tener cuidado de esos enormes listados que nos meten cosas que a lo mejor algo que parece absolutamente inofensivo, adentro tiene una cuestión que después nos va a resultar perjudicial. El asunto debe decidirse por votación, es claro, no hay otra forma en que se puede expedir el recinto. Toda decisión debe tomarse por mayoría de votos, después habrá mayorías especiales, y en rojo es que no estoy hablando de judicializar, pero el fraude, el engaño o la trampa invalidan toda decisión. Y ahí hay que, en ese caso, sí hay que judicializar cuando estamos frente a una situación de este tipo. Cuando la decisión no nos gusta, no podemos judicializar, porque ahí cuentan los votos y las decisiones del cuerpo y las decisiones legítimas. Ahora, cuando tenemos fraude o tenemos alguna cuestión de estas, sí podemos hacerlo. Y por última, la más importante, no podemos con las normas, digamos, las decisiones de un cuerpo, violar normas constitucionales y en segundo caso legales. Bueno, nos despedimos acá, termina este curso, acá tienen mi correo de procedimiento parlamentario. El próximo que vamos a dar tiene que ver con técnica legislativa, a ver cómo redactamos leyes o cómo redactamos ordenanzas. Ustedes van a estar todos recibiendo nuestra comunicación. Mil gracias por ser tantos y estar hoy a esta hora. Y bueno, tenemos que en realidad trabajar mucho porque el país en cada uno de los lugares nos necesita a todos los que estamos en lo parlamentario para poner nuestro granito. Gracias a todos. Nos vemos.